¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Luis Alonso Amaya, director nacional de Protección Civil, a quien le damos la más cordial bienvenida. Director, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo, muchas gracias por la invitación y nuevamente gracias por la oportunidad de poder dirigirnos a la población que a esta hora de la noche nos sintoniza para comentarles un poco sobre el trabajo que estamos desarrollando como Sistema Nacional de Protección Civil. Veía los datos y se mantiene básicamente la alerta estratificada. Estamos hablando lluvias o alerta naranja en la zona de San Salvador y amarilla en el resto del territorio. Esa es la última actualización. Efectivamente mantenemos la alerta naranja en el municipio de San Salvador, en todo el municipio de San Salvador, y la alerta amarilla generalizada en todo el territorio nacional. Esto, Eduardo, obedece a que en primer lugar ya llegamos a la época invernal, donde tenemos las mayores precipitaciones, el cúmulo de humedad que podríamos tener a estas alturas en el suelo ya es de mucha consideración. Entonces ya es importante que cada una de las comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil y por supuesto las instituciones que los integran, nos mantengamos en calidad de apresto, ¿no? A fin de que podamos no solamente prever algunas situaciones, sino reaccionar de manera oportuna, ¿verdad? Veía también que del 10 al 27 de agosto, según las estadísticas de ustedes, 164 lugares han sido intervenidos, 1,791, quiero subrayar ese dato, sí, árboles podados en la zona del área metropolitana de San Salvador. Efectivamente, lo que estamos haciendo hoy por hoy, Eduardo, es intensificando el componente 1 del Plan Invernal 2022. El componente 1, como seguramente lo recordará la población, tiene que ver con acciones muy particulares de prevención y mitigación. Eso es un componente que agregamos este año por primera vez en la historia en el Plan Invernal, dado que, bueno, en principio la ley misma de Protección Civil nos manda no solamente ser reactivos, sino intensificar las acciones que tienen que ver con la previsión del riesgo, con la prevención del riesgo y por supuesto con la mitigación. Entonces, lo que ahora estamos haciendo, y de ahí la cantidad de árboles que hemos intervenido, es intensificar el componente 1, que no solamente tiene que ver con del descopado y la tala de árboles, sino que también tiene que ver con la limpieza de tragantes a fin de que podamos prever las inundaciones urbanas que ya en esta época del año ya digamos son muy usuales, ¿verdad? Las cantidades de agua que estamos recibiendo en algunos casos ha llegado hasta los 50, 60 milímetros. Ahora mismo estábamos viendo el análisis por la mañana que podríamos tener alrededor de 60 y 70 milímetros de lluvia en los próximos días, ¿verdad? Entonces, eso significa que hay que intensificar este tipo de medidas. Claro está, en el preciso momento que las condiciones hidrometeorológicas lo permitan, ¿verdad? Porque es que también hay que valorar que el componente 2, que tiene que ver con la operatividad, con la reacción, igual se ha seguido ejecutando, ¿verdad? Ahora, las inundaciones, como usted mencionaba, también es otro factor. Se registró, por ejemplo, un día de estos, inundaciones urbanas en la zona del Paisnal, el cantón Potrero Grande, sí, específicamente. Sí. Ahí se dieron trabajos por parte de ustedes. Por supuesto. En el Paisnal, específicamente en Potrero Grande, Eduardo, lo que sucede es que, en primer lugar, es una zona en la que por siempre ha sido una zona, digamos, con historia de inundaciones. Entonces, lo que ahora estamos haciendo en ese lugar específicamente es asegurarnos que todos los desagües naturales que deberían permitir que el agua no solamente fluya sin acumularse, estén limpios, sino que también no sean, digamos que no se hayan intervenido de una forma inadecuada
que sugiera en algún momento o que provoque que se sucedan estas inundaciones. Como este caso, puedo asegurarle que hay muchos más, sobre todo en aquellos en los que la misma condición topográfica, estoy hablando de planicies, estoy hablando por ejemplo del Bajo Lempa, estoy hablando de la zona baja de Aguachapán, allá en San Francisco Menéndez, en la zona de la colonia Ista, Garita Palmera, el Sanjón del Chino, todos esos lugares que por su misma característica geográfica tienden a ser muy, pero muy susceptibles a inundaciones. Entonces, ¿qué se debe hacer o qué estamos haciendo? Número uno, mantener limpia los desagües naturales, es decir, ríos, quebradas, algunas que le llaman también quebradas de invierno. ¿Por qué? Porque solamente colectan o drenan agua justamente en esta época, ¿verdad? Luego viene la época seca y ahí no corre ni una gota de agua, ¿verdad? O si acaso es el mínimo. Entonces, lo importante es mantener estos drenajes naturales que utiliza la zona alta del país limpios, de tal forma que el agua fluya sin que se desborde y que por supuesto termine afectando a la población salvadoreña, incluyendo sus bienes, ¿verdad? Porque hay que pensar que cuando un río se desborda, no solamente provoca, digamos, incomodidad en las personas que posteriormente incluso podrían hasta padecer enfermedades gastrointestinales. La verdad que esto es una cadena de incidentes que en algún momento se podrían generar. Entonces, nuestro objetivo hoy por hoy como gobierno del presidente Nayib Bukele es enfocarnos en las acciones de prevención, mitigación, para que ese tipo de situaciones o esa cadenita de incidentes que podrían suceder se corte de tajo, ¿verdad? Por ejemplo, en la Darío González realizaron una limpieza de cunetas y de alcantarillas que, por cierto, estaban bien obstruidas en ese sector. Quiero comentarle que en el caso de... hay no solamente la Darío González, le podría mencionar, por ejemplo, la comunidad Quiñones, la comunidad Darío González, la comunidad, incluso las que tuvimos afectación aquella noche del 1 de julio, ¿verdad? 2 de julio. En la comunidad Minerva, Nicaragua 1, 2 y 3, hay lugares en los que, dada la confluencia que hay de diferentes quebradas, la precipitación que en algún momento podríamos tener, ha hecho que los niveles o el caudal se incremente de tal forma que se desborde. Esto tiene básicamente su razón de ser en dos cosas puntuales. Número uno, la basura que de repente se acumula en tragantes, la basura que se acumula en remansos, como así se llaman esos espacios de las quebradas, donde podría acumularse no solamente basura, sino que arena. Y el otro aspecto que provoca ese tipo de inundaciones es la misma, digamos, la misma biomasa o la misma arbustos, ramas, árboles que incluso han crecido en la ribera de los ríos cuando vienen estos vientos rafagosos como los que tuvimos, la que ya es llamada la noche de los árboles caídos. Sin duda alguna. El martes 9 de agosto, a partir de ahí, nuestro trabajo, digamos, está enfocado en intensificar esas acciones de prevención. Insisto, no solamente la Darío González. La comunidad Darío González es una de tantas a las que estamos llegando de forma preventiva. No esperamos que empiece a llover. Cuando la lluvia viene ya estamos ahí. Sabemos que es una zona propensa a inundaciones y conociendo los hechos que ya han sucedido ahí, pues lo menos que podemos hacer es estar antes que la situación se manifieste, mientras, por supuesto, se le busca, digamos, una solución definitiva, no solamente ahí, sino a cualquier cantidad de sitios de alto riesgo que están identificados en el área metropolitana, ¿verdad? Veía dentro de la cuenta de redes sociales de ustedes también información que le decían a la población que deben de armar un kit. Es importante tenerlo preventivo por la situación de lluvia, porque si bien ustedes se movilizan a los lugares que consideran donde puede haber un tipo de emergencia, de repente hay tantas comunidades en riesgo que se puede generar y en todo lo que llega a estabilizar a una persona, ponerle un vendaje o cosas muy sencillas que uno puede tener en casa, puede ayudar. Efectivamente, y no solamente en temas de primeros auxilios, Eduardo. Fíjese que nosotros estamos haciendo mucho énfasis en la población
o estamos recomendando que se tenga algo que no es nuevo, o sea, es algo que se ha trabajado en muchos países y ha demostrado ser muy efectivo, la famosa bolsa de emergencia. ¿Qué debe contener la bolsa de emergencia? Estamos claros que en algún momento, digamos, por la poca cultura que en este país se ha generado de prevención y preparación para emergencias, puede ser que nadie tenga dispuesto, por ejemplo, tener 5 o 10 libras de maíz, 5 libras de azúcar, 5 libras de... Es decir, aquellas cosas que son básicas para la subsistencia. Pero al menos sí quisiéramos que la población que vive en esas zonas que ya sabemos que son inundables y que en algún momento podría generarse alguna evacuación, sí pedimos que se tenga una bolsa de emergencia o una mochila de emergencia en la que en primer lugar se guarden sus documentos. Eso que es sumamente importante para la continuidad de la vida de las personas, de poder demostrar quién es, poder demostrar dónde vive, poder demostrar si es padre o no de un menor de edad, los menores que tengan sus documentos también. Entonces, insisto, en primer lugar sus documentos. En segundo lugar, sabemos que hay una buena cantidad de personas, sobre todo adultos mayores, que tienen medicamentos ya de por vida, ¿verdad? Entonces, medicación continua. Pedimos que en esa mochila de emergencia se lleven esos medicamentos a fin de que si en algún momento tienen que ser evacuados, no su tratamiento, ya sea de hipertensión, ya sea tratamiento de diabetes o de cualquier otro diagnóstico que pudieran tener, no se vea interrumpido exactamente. A fin de que mientras llega la asistencia sanitaria, mientras llega la asistencia del Ministerio de Salud, que siempre va de la mano con el tema de albergues, porque es importante, aprovecho mencionarlo. El Sistema Nacional de Protección Civil, Eduardo, es un sistema que aglutina diferentes instancias que a través de competencias institucionales va resolviendo o desarrollando diferentes funciones. Una de ellas es la salud. La otra es justamente la de albergues, que debería permitirnos evacuar tempranamente, albergar tempranamente, proveer recursos para la subsistencia mientras ellos están albergados y en algún momento incluso proveer algunos recursos que puedan asegurar el mantenimiento de la vida normal de una familia, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando, vamos a presentar unas 2 láminas que me llamaba la atención también. Usted la puede encontrar en las redes sociales de Protección Civil sobre las características de los árboles que puedan estar en riesgo de caer en una vivienda. Es muy sencilla una infografía y vamos a estar hablando de ello con el director de Protección Civil luego de la pausa. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Director, para los que no somos expertos en árboles, pero que es importante por tenerlos cerca o en casa, afuera de las viviendas y de repente, ¿cómo identificar si un árbol potencialmente puede ser un riesgo para nuestra familia o para nuestro hogar? Hay una infografía, le vamos a pedir a producción que pueda colocar la primera de las láminas para que la vayamos analizando. Director, ustedes han elaborado, está en la cuenta de Protección Civil y son recomendaciones de lo que hay que poner atención. Exactamente. En primer lugar hay que valorar que los árboles tienden a caer es decir, el efecto que produce los vientos, cuando hay vientos rafagosos, cuando tenemos una tormenta con las intensidades que suelen ser usuales ahora mismo, que ya viene la época más crítica del invierno, o que ya estamos, mejor dicho, en algunos casos no parten de ahí, en algunos casos parten de, digamos, otras situaciones que tiene que ver, por ejemplo,
Y nosotros estamos siendo muy enfáticos en que si el árbol ha sido golpeado, ¿verdad? Hay árboles y usted seguro estoy que lo puede notar, por ejemplo, en los redondeles donde es muy usual ver árboles lesionados, ¿verdad? Porque un árbol se le olvidó que era redondel, porque un conductor se le olvidó que era redondel, se fue pasando, lo golpeó. Entonces, número uno, hay que verificar si los árboles, sobre todo aquellos que tienen gran tamaño, han recibido golpes de vehículos o de cualquier otro agente que haya lesionado la base. Y eso ¿verdad? sí es visible, es decir, no hay que Por ser supuesto. experto No. para saberlo. Uno se acerca, puede ver si afuera de la casa, de repente le falta una parte, se ve como usted dice, hay un impacto, está Exacto. arrancada alguna parte. Es algo bien característico que se puede notar. Incluso fíjese que quiero contarle que esto ha sido producto de una investigación que hicimos con muy personal bien. de la Dirección General de Protección Civil, en los que incluso participaron biólogos. Entonces nos decía, y un ingeniero agrónomo, de repente es muy fácil determinar hacia qué lado puede venirse un árbol, ¿verdad? Si este árbol ha sido golpeado de un lado y resulta que las raíces están vistas o bastante vistas del lado en el que el vehículo impactó, ¿qué significa? Que en el preciso momento que el vehículo impactó, pudo haber movido de su eje al árbol y pudo haber provocado una ligera inclinación. Ese mismo golpe puede haber hecho que en algún momento, estas raíces rompan el pavimento o rompan la zona donde está plantado y quede con mucha más fragilidad o con mucha más tendencia a caer que a mantenerse firme. Aunque ¿verdad? hay algunos árboles que tienen raíces bastante profundas, que suelen hasta afectar tuberías y otros. Romper la misma acera, ¿verdad? Bueno, Romper la misma acera, romper la misma... Pero justamente por eso es que también nosotros estamos siendo bien enfáticos en que se debería respetar la normativa que obliga a evaluar qué tipo de especies pueden sembrarse en una acera, en un arriate, en el centro en estas calles que tienen, digamos, doble circulación y que en el medio tiene un espacio de zona verde. Entonces, esa es una, digamos, de las cosas que deberíamos nosotros evaluar. Otra, el nivel de inclinación hacia una calle o una casa. Le estamos pidiendo a la población que si hay árboles que de verdad ya tienen 10, 15, 20 años y en el correr de los años ha logrado tener una inclinación, sobre todo considerando aquellos que tienen un gran ramaje, ese árbol tiene que ser descopado. Hay algunas carreteras del país que tienen esas características, que hasta uno bonito los ve, que de los dos lados casi se unen y da una sombra bonita, pero puede ser un riesgo. Y le digo el nombre concreto de una carretera, la carretera que conduce del desvío de Opico hasta Ciudad Arce. Okay. Ese es un punto, que en algún momento también va a tener que ser intervenido. De hecho, ya ahí ya hemos tenido incidentes. ¿Cuál es el objetivo de que la población identifique este tipo de situaciones? Bueno, que en primer lugar no se necesita ser experto para identificar el nivel de riesgo que puede suponer un árbol que tiene ya una inclinación, digamos, más allá de 45 grados sobre una casa, ¿verdad? Ese va a caer porque va a caer, ¿verdad? Otra de las cosas en las que estamos siendo muy puntuales es si el árbol está perdiendo o se le están secando ramas, está perdiendo, digamos, su cobertura o las hojas, por decirlo de otra forma. Si está perdiendo la cobertura, cosa que es muy usual, por ejemplo, cuando viene la época seca, los árboles se protegen, ¿verdad? La verdad que la naturaleza es tan sabia que busca la forma de cómo mantener vivo a cualquier ser. Entonces, pero si en algún momento vemos que el árbol está perdiendo cobertura, es decir, las hojas, y se le están secando las ramas, ese árbol está muriendo. Ese árbol está muriendo. Ese árbol hay que evaluarlo. Ese árbol, si tiene un ramaje bastante extenso, o es decir, el follaje ha alcanzado una extensión que puede comprometer, en caso de que caiga una rama, un vehículo, una casa o un mismo transeúnte, si está en la acera, ese árbol igual hay que darle tratamiento, ¿verdad? En el mejor de los casos, descoparlo. De hecho, hay muchos, fíjese que cuando llegamos ahora con esta estrategia que estamos desarrollando, inicialmente podría decir cualquiera, hay que talarlo.
pero cuando se empieza a descopar nos damos cuenta que el árbol sigue vivo, que el árbol únicamente ha perdido su cobertura por A o B motivo, alguna plaga, etcétera. Entonces simplemente se descopa, o sea, no es necesario, porque no quisiéramos que en algún momento la población vaya... Empiece a talar Exactamente, tampoco, ¿verdad? O sea, hay que pensar en que los árboles son nuestra herramienta para purificar el aire, ¿verdad? Los árboles son los que tienen, digamos, esa tremenda responsabilidad. Entonces, de verdad no quisiéramos que en algún momento se interprete como que hay que talar todos los árboles, de ninguna manera. Hay otra parte también que dice que las ramas si llegan a afectar la red de servicios públicos, que esto es bien característico que ocurre en nuestro país. La mayoría de las ramas están metidas dentro de los cables del tendido eléctrico. Y de todo tipo de cables, no solamente de cable de tendido eléctrico, sino que los cables también de transmisión de internet, hay de transmisión de líneas telefónicas, etcétera. En cuanto a esto, sí quisiéramos ahora mismo también ser muy puntuales y gracias por la oportunidad que nos dan de dirigirnos a la población. Cuando vean que un árbol está rozando sus ramas con cables del tendido eléctrico, no bajo ninguna circunstancia lo intervengan. Bajo ninguna circunstancia traten de descoparlo o talarlo. Ese es un trabajo que tiene que ser realizado por profesionales, porque de verdad no queremos que en algún momento vaya a suceder lo que ya ha sucedido en diferentes lugares de la ciudad capital y en otros, y en el territorio también. Personas que sufren lesiones y en el peor de los casos han muerto hasta electrocutados, porque la rama estaba rozando con los cables, estaba energizado, como así le llaman técnicamente el personal de las empresas distribuidoras, y lo que provocó pues lastimosamente es que la persona entrara en contacto con la energía, y en algunos casos han fallecido, en otros han quedado con secuelas para toda su vida. Tiene grietas o rajaduras en el tronco, es otra de las características visibles. Y esa tiene que ver justamente con la primera de las características que mencionábamos. Cuando un árbol ha sido impactado o golpeado por algo, por ejemplo, usted ve los árboles que están del lado en la carretera de Los Chorros, del lado de ¿cómo se llama? Viniendo de Colón hacia Santa Tecla. Los árboles que están, digamos, al lado derecho, subiendo de Colón a Santa Tecla, esos no representan riesgo. Bajo ninguna circunstancia, porque están en la planicie, están en un lado el que difícilmente, al menos entre Colón y Los Chorros, ¿verdad? No representan riesgo. Sin embargo, algunos de ellos van a ser intervenidos. ¿Por qué? Porque cuando han habido algunos derrumbes, las piedras los han golpeado, ¿verdad? Ese golpe ha hecho que el árbol se agriete, y aunque el árbol tiende a reconstruirse, ¿verdad? O a regenerarse, mejor dicho, ya quedó lesionado. Y ese en algún momento puede caer. Eso mismo puede pasar en cada una de las zonas donde ahora mismo estamos interviniendo. Árboles que de repente presentan grietas, y más allá de que haya sido golpeado o no, el hecho es de que la grieta que presenta ese árbol puede haber sido un espacio para que termitas, para que cualquier bicho de esos que utilizan la madera para su medio de subsistencia, incluso hasta las ratas hacen nidos ahí, ¿verdad? Bueno, de hecho leía la siguiente que dice: su tronco presenta hongos o pudriciones. Exactamente. Es exactamente ligado a ello. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el árbol tiene una grieta, el agua empieza a colarse por esa grieta. Como llega a un espacio en el que no hay suficiente luz para que el agua se evapore, lo que empieza a generar es un tipo de hongo. El hongo empieza a minar el árbol, lo empieza, bueno, lo voy a decir en estos términos, ahora mismo no se me ocurre otro, a carcomer, como decía mi abuelo, ¿verdad? El árbol por dentro, hasta que llega a un punto en el que pierde su capacidad portante y tiende a caer, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, en la colonia médica tuvimos que atender un árbol que inicialmente por fuera se veía totalmente sano, pero con la primer rama que cayó nos dimos cuenta que, o sea, preguntamos cómo no se había caído antes, era específicamente un cedro, ¿verdad? Ese tipo de árboles tienden a generar, digamos, ese tipo de situaciones. Así es que, y lo otro, pues, que cuando los árboles han tenido, ¿cómo decirlo? Han tenido ese tipo de grietas, y estas grietas han sido hábitat para roedores,
termina pasando. De hecho, en la infografía se dará cuenta usted que el siguiente es los roedores. Los roedores. Si hay roedores, si hay ratas, si hay cualquier otro, justamente ahí lo vemos ahora. Si presenta roedores en su base, no dude que ese árbol tiene un hueco o podría tener un hueco en el medio que en algún momento podría ser que pierda su capacidad, insisto, portante y tienda a caerse, sobre todo con los vientos que usualmente tenemos. Está en las redes sociales de Protección Civil esa infografía, es muy sencilla pero muy ilustrativa para que ya uno empiece a ver los más cercanos en su casa para tomarlo en cuenta. Invitamos a la población a que la consulten, invitamos a que se tomen el tiempo de poder observar los árboles que están cercanos a su vivienda sobre todo y que puedan hacer ese pequeño análisis. Insisto, no se ocupa ser ingeniero agrónomo, no se ocupa ser especialista en temas de árboles, y lo que nosotros queremos provocar, insisto Eduardo, es que la acción que desarrollamos como Sistema Nacional de Protección Civil ya no solamente sea reactiva, sino también generar una cultura en la población que le permita a través de herramientas como estas, identificar esos problemas que en algún momento pueden agudizarse cuando tenemos lluvias convectivas, vientos rafagosos. Hay que pensar en que ya llegamos a la época en la que podríamos tener situaciones atemporaladas. El hecho de que pase lloviendo 3, 4 y a veces hasta 5 días, eso mismo puede generar que árboles que han perdido su capacidad portante porque el mismo tendido de raíces no es tan profundo, pueda venirse abajo y terminar bueno, en algunos casos pues solamente provocando daños materiales, en otros ya vimos pues que también ese tipo de situaciones puede llegar a causar daños serios en la salud de las personas, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Director, usted lo dijo cerrando el bloque anterior y es que falta pues lo más duro del invierno, que por lo general es a mediados o a principios de septiembre, que es un mes bastante lluvioso y hay que tomarlo en cuenta, y la acumulación de agua también es muy importante. Nada menos esta mañana, esta madrugada, pues no paraba de llover, o sea, de repente se quitó en la madrugada un lapso de 40, una hora, y luego la lluvia tipo temporal, pues se mantuvo en algunos momentos. Llegamos a tener un acumulado hasta de 45 milímetros en algunas estaciones, y eso, pues no quisiera decirlo de una forma tan simplista, Eduardo, pero básicamente son las condiciones normales de esta época. Tanto agosto como septiembre y octubre por siempre han sido los meses, o por lo menos desde los últimos 20, 25 años, han venido siendo los meses en los que hemos tenido mayores precipitaciones. A esto hay que sumarle que si en inviernos como el que hemos tenido este año, bueno, el señor ministro el ministro de Medio Ambiente hacía una relación de cuánto es lo que usualmente, los milímetros de agua que usualmente caen en toda una época, en la época húmeda en el país, y anda un promedio entre 2.000 y 2.200 milímetros. Nos preocupó mucho que allá por mediados de julio ya teníamos un aproximado de 1.400, 1.500 milímetros, y apenas estábamos a mediados de julio, ¿verdad? Entonces, con ese análisis que se ha hecho desde la dirección del Observatorio de Amenazas, ahora mismo estamos intensificando nuestras acciones. ¿Qué es lo que nos falta aún de la época invernal? Bueno, falta una semana más del mes de agosto. De hecho, esta semana ya estamos monitoreando que podríamos tener incidencia de 3 ondas tropicales, una tras otra,
que en algún momento incluso hasta podrían provocar que tengamos un sistema de baja presión, ¿verdad? Así es que ya se están haciendo los análisis respectivos. Quisiera recordar que nuestra fuente principal de información científica es la Dirección de Observatorio de Amenazas, y a partir de los diferentes informes que ellos establecen, nosotros tomamos a bien incrementar o reducir el nivel de la alerta que tenemos, ¿verdad? De ahí pues quisiera insistir que por esos mismos análisis es que hoy por hoy tenemos a todo San Salvador en naranja y todo el resto del país en amarilla. Insisto, ¿qué nos falta o qué falta por venir? Bueno, falta el mes de septiembre. El mes de septiembre, por siempre, insisto, ha sido uno de los meses más copiosos, y en este año en el que hemos tenido la influencia del fenómeno de la niña, indudablemente que podríamos tener precipitaciones de consideración. De ahí la importancia de hacer énfasis a la población. En primer lugar, que se mantengan informados a través de fuentes oficiales, de los diferentes noticieros que gracias a ustedes pues, y la amabilidad que siempre tienen de poder permitirnos trasladar la información a la población, se puedan mantener informados sobre cuál es el nivel de alerta que estamos manejando, cuáles son los puntos vulnerables donde puede haberse agudizado por la cantidad de lluvia que estamos teniendo. Si hay que evacuar, le pedimos que acaten la recomendación, y nuevamente quisiera hacer yo reflexión a que evacuemos y no esperemos a ser rescatados, y eso tiene una diferencia muy pero muy abismal. Evacuamos por nuestros propios medios, evacuamos cargando lo que podemos, evacuamos cuando yo puedo llevar a mis hijos sin ningún problema, cuando me subo a mi transporte, cuando me traslado a un centro de albergue, ¿verdad? Bajo mis propios medios. Cuando necesito ser rescatado, cuando las condiciones de riesgo son tan críticas que ya no solamente no puedo salir por mis medios, sino que necesito de algún equipo o de algún equipamiento para poder salir con vida del lugar donde pudiera estar corriendo riesgo. Entonces, quisiera insistir en que hay una gran diferencia entre ser rescatado y ser evacuado, ¿verdad? Así es que pedimos a la población que se mantenga pendiente de las fuentes de noticias, fuentes oficiales, y por supuesto de los noticieros que nos permiten dar a conocer cuál es la situación o qué es lo que esperamos para las próximas horas y días. Ahora, director, los derrumbes que se generan en algunas zonas o los deslizamientos de tierra, ¿esto tiene que ver con la característica del suelo de un lugar o básicamente con la geografía? Es decir, que sea una ladera o a veces el mismo suelo donde se construye, o si es una zona de manto acuífero o de acumulación de agua, puede aunar a un riesgo mayor en la zona. Fíjese que hay varios factores que inciden en que haya un derrumbe o un deslave o un deslizamiento. Al final, pues, esos tres tipos de fenómenos se conocen con el nombre de uno solo y son movimientos de ladera. Ahora, ¿qué incide? Usted lo ha dicho muy bien, usted ha mencionado uno de los tantos factores, las características, digamos, geomorfológicas del suelo. Cuando tenemos un suelo arenoso versus un suelo bastante compacto, un suelo constituido por material pétreo o piedras, la probabilidad de tener un deslizamiento en un suelo arcilloso, arenoso, es mucho más alta que en un suelo en el que tenemos más roca que tierra, ¿no? Sí. Por otro lado, otra característica que puede suponer un mayor riesgo de probabilidad, o una mayor probabilidad, mejor dicho, de que ocurra un deslizamiento, un deslave o un derrumbe, puede estar asociado a la vibración también. Hay carreteras como por ejemplo la carretera Panamericana, la carretera o aquellas rutas o aquellas vías en las que tenemos tráfico muy pesado, ¿verdad? Estoy hablando de ¿cómo se llama? Vehículos de carga, estoy hablando aquellas carreteras que básicamente no tienen ni un momento de descanso, por así decirlo, ¿verdad? Esa vibración que supone, aunque es mínimo el efecto que lo produce, ya lo han dicho algunos especialistas en la materia, puede en algún momento, aunado a la capacidad portante
no tan efectiva que pueda tener el suelo, provocar que se den esos derrumbes. El punto es que, y ahora viene otra de las características o otra de las probables causas, y es el hecho de que hemos llegado ya a una época en la que tenemos del periodo invernal, en la que tenemos niveles de humedad muy pero muy considerables. Entonces, ¿qué significa eso? Por un lado, suelos que no tienen una capacidad portante tan concisa, tan sólida. Número dos, la vibración que se genera por el tráfico. Y número tres, el nivel de humedad que tenemos, pues combinación perfecta para que se den esos pequeños deslizamientos o derrumbes. Si a esto le agregamos también que ha crecido vegetación en la zona de los taludes, pues con mucha más razón. Así es que por eso es que también en algunas zonas del país el fovial como tal está dando el mantenimiento requerido a fin de que eso no se produzca, ¿verdad? Algo bien importante de decirle a la población que siempre se maneje con precaución, sobre todo en aquellos lugares donde ya sabemos que puede haber algún tipo de o mejor dicho, un incidente de este tipo. Así es que es importante que la población valore el hecho de manejar con precaución, ¿verdad? Mantenerse pendiente siempre de cuáles son las condiciones en la ruta por la cual se está transitando, ¿verdad? Mire, y hay lugares también bastante complicados donde hay tramos de carreteras o calles que no tienen energía eléctrica, no hay ese servicio. Exacto. Y se vuelve muy complicado manejar cuando llueve. Entonces yo creo que también son medidas de prevención que la población debe evaluar antes de manejar y saber que viene una tormenta bastante fuerte. Por supuesto, esa es una de las cosas en las que nosotros también hemos recalcado mucho. Yo creo que cuando uno va conduciendo, número uno, uno tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? El hecho de conducir un vehículo por siempre se ha visto como una forma muy sencilla de transportarse, pero si de verdad hacemos un análisis exhaustivo, tenemos una gran responsabilidad cuando conducimos un automotor. Cuando hay situaciones como, por ejemplo, lluvia fuerte, que no solamente tiende a hacer la calle mucho más lisa, sino que tiende a nublar un poco la visión por la cantidad de agua que puede caer en el parabrisas. Nosotros hemos sido muy enfáticos en decir maneje con precaución. Si tiene que detenerse, deténgase. Más vale perder un minuto de la vida y no la vida en un minuto, ¿verdad? Yo creo que es importante que asumamos la responsabilidad que tenemos cuando vamos conduciendo. Más allá de eso, también hay que pensar que si se produce un accidente o un vehículo se queda, como ha sido el caso en algunos lugares del país en los que hemos visto, como por ejemplo un vehículo por no haber respetado la señal de alto o por no haber respetado o no haber acatado las recomendaciones, se aventuran o son arrastrados o se les apaga el vehículo, se quedan varados y entonces el otro que viene atrás, teniendo poca visibilidad, lo impacta por detrás o por alcance, como así le llama técnicamente la Dirección General de Tránsito de la policía. Entonces hay que pensar en que si tenemos lluvia fuerte, lo mejor es detenernos, esperar que pase y luego seguir con nuestro camino. Yo quisiera insistir en esto, la verdad es que es importante que nos cuidemos. Ahora mismo hablábamos en la mañana con algunas comisiones de protección civil y les decía, miren, la protección civil se basa en 3 premisas y no me voy a cansar de decirlo. Número uno, ¿qué hago yo como individuo para hacerme de un entorno seguro, ¿no? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me educo? ¿Cómo me, digamos, hago todo lo necesario para asegurarme de un entorno seguro? Perdón la redundancia. Número 2, o la segunda premisa es cómo yo trabajo para proveerle a mi familia un entorno seguro. Y número 3, cómo yo me sumo al trabajo colectivo para poder hacer que la protección civil, la gestión para la reducción de riesgo, llegue o cumpla su cometido, que es la de prevenir que suceda un incidente lamentable y en el mejor de los casos, pues,
reducirlo si no lo podemos prevenir, ¿verdad? Pensando en que prevenir etimológicamente significa evitar que algo suceda, ¿verdad? Así es que es importante que lo valoremos, que no nos aventuremos, que sigamos las recomendaciones. Ahora con el tema de que viene, digamos, el mes más copioso, si aún no limpian canaletas, vea usted, Eduardo, que hemos recibido cualquier cantidad de denuncias de árboles. En algunas viviendas a las que hemos llegado a atender ese tipo de denuncias, de paso les hemos apoyado hasta en limpiar sus canaletas, ¿verdad? Porque es que están saturadas de hojas y eso de repente no se valora. Tener un árbol cerca de la casa o cerca del techo no solamente provoca el riesgo de la caída de una rama, sino que también que se inunde en algún momento, porque encontramos canaletas o canales, como usualmente, tapadas totalmente, con podredumbre de las mismas hojas, y entonces, pues son cosas que podemos hacer, ¿no? Son cosas que podemos, nosotros mismos en nuestra casa, podemos hacer. Estoy de acuerdo en aquellas casas donde solo viven adultos mayores, estoy de acuerdo en aquellas casas donde tenemos personas que viviendo con discapacidad, que no pueden subirse, no pueden limpiar, con mucho gusto solicítenlo y nosotros vamos y apoyamos. Ese es nuestro cometido, ese es nuestro trabajo. Todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil estamos en función de apoyar a la población salvadoreña y ese es el mandato que tenemos del presidente Nayib Bukele. Pero también es importante considerar que en la prevención del riesgo todos tenemos algo que hacer, todos tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Director, hemos visto las autoridades de obras públicas pues han anunciado una serie de trabajos junto a ustedes en obras de mitigación grandes, como lo que están haciendo en la zona de la Santa Lucía y sectores aledaños para evitar inundaciones. Pero también mientras estas obras que van a demorar algún tiempo, o lo de la 49, los equipos tácticos operativos pues continúan desarrollando su labor en las zonas específicas donde se generan inundaciones con fuertes tormentas. Definitivamente, la estrategia que hemos venido nosotros aplicando y estaba considerada desde el inicio de la época invernal, en el marco del plan invernal, era o tenía que ver con 4 acciones concretas. Número 1, llegar temprano, llegar antes de tener la situación. De hecho, por eso es que de repente vemos que si hay alta probabilidad de tener precipitaciones, que eso nos lo dice la Dirección de Observatorio de Amenazas, nos informan cuáles van a ser las condiciones, nos adelantamos a los hechos como ha sido característica de este gobierno. Llegamos antes, procuramos tener instalados ya nuestros equipos. Hay zonas en las que le hemos demostrado a la población que lo que hacía falta era, en primer lugar, la voluntad de querer hacer las cosas. En segundo lugar, el recurso humano necesario. En tercer lugar, tener el equipamiento necesario. Por eso es que llegamos, instalamos una bomba achicadora. Vea usted cómo la 49 por siempre ha sido o fue un problema. Ahora, aunque sigue inundándose, estamos ahí tempranamente, drenamos el agua y aseguramos que la conectividad vial se restablezca lo más pronto posible, que al final ese es el objetivo. Y por supuesto, prever la ocurrencia de accidentes. La siguiente acción concreta es la previsión de los riesgos. Desde el inicio de la temporada invernal nosotros ya habíamos desarrollado la primera campaña de limpieza que incluía descopado de árboles, tala de árboles, limpieza de quebrada, limpieza de maleza, limpieza de cunetas, limpieza de tragantes, y de la mano de las comisiones departamentales, y quisiera aprovechar felicitar a las gobernadoras y gobernadores que en su calidad de presidentes y presidentas de las comisiones departamentales de protección civil, pues han hecho un trabajo excelente, ¿verdad? Coordinando sus propios planes a nivel departamental.
La tercera acción concreta que hemos desarrollado, mantener el despliegue de recursos humanos en todo el territorio salvadoreño. Tenemos 320 elementos de los equipos tácticos de emergencia con su respectivo equipo, sus respectivas misiones en cada uno de los territorios que se les ha asignado, y eso de verdad nos ha permitido ser muy, pero muy efectivos. Y la cuarta acción, trabajar de forma articulada con otras instituciones que básicamente trabajan digamos, en acciones paralelas, cumpliendo con sus obligaciones, con sus competencias institucionales, pero con el mismo objetivo: resolver problemas concretos de riesgo, trabajar de la mano para atender a la población, proveer seguridad, proveer salud, proveer lo necesario en caso de que haya que rescatar o evacuar a alguna persona. Así es que digamos que esa es la estrategia que hemos venido desarrollando, y por supuesto ahora mismo también hemos intensificado, insisto, esas acciones en el área metropolitana. ¿Por qué? Porque es donde hemos, a través de, digamos, nosotros, Eduardo, y perdone que me salte de una cosa a otra, nosotros mantenemos activo el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Probablemente muy poca gente conoce cuál es la función o cuáles son las funciones de un COE, como usualmente se conoce, o en la juerga emergencista así se conoce. El Centro de Operaciones de Emergencia tiene 4 funciones básicamente. La primera, hacerse de información. Hacerse de información, recopilar establecer... de estos grupos, de esos comités a nivel nacional. Exactamente. Esos informes de situación lo que a nosotros nos permiten es identificar brechas. Es decir, a dónde deberíamos enfatizar nuestro trabajo, a dónde o en qué parte del territorio deberíamos ser más insistentes. Esa es la primera función. La segunda función, tomar decisiones operativas. Las decisiones operativas tienen que ver con llegar temprano, evacuar temprano, habilitar albergues, proveer asistencia humanitaria, y luego, dentro de esa misma función, ejecutar algo conocido como control continuo de la situación a través del mismo COE y a través de salas de situación en los municipios y en los departamentos. La cuarta función, que es sumamente importante, es elevar aquellas decisiones que de repente no pueden tomarse operativamente hablando, elevar al nivel político estratégico aquellas decisiones que deben tomarse justamente allí, en el nivel político estratégico. Eso ha sido clave en esta operatividad, Eduardo. Eso ha sido muy importante. El hecho de tener ahora un presidente de una Comisión Nacional de Protección Civil, y me refiero al ministro de Gobernación, comprometido con este trabajo, comprometido con la operatividad, comprometido con la gestión de reducción de riesgo, nos ha permitido ser muy efectivos, no solamente en la respuesta, sino tener ya 4 o 5 procesos que de forma paralela esperamos que en el corto, mediano y largo plazo le permitan al país verdaderamente tener un sistema de gestión de riesgo. Llega más rápido los recursos también. Exactamente, por supuesto, y eso es clave. Fíjese que creo yo que hoy por hoy tenemos una oportunidad que nunca se tuvo en ninguna de las administraciones anteriores. Número 1, tenemos recursos. Número 2, y no solamente recursos mecánicos, tenemos recursos humanos. Número 2, se le ha dado la oportunidad a aquellos que conocen o que conocemos algo, con mucha modestia, que conocemos algo relativo a la gestión de riesgo, poder aplicarlo, ¿verdad? Poder hacer planes, poder definir una ruta. Muy bien, pero director, es importante una cultura de la prevención, niños, jóvenes, adultos, que lo tengamos en cuenta para evitar mayores tragedias a raíz de los fenómenos naturales que no controlamos. Efectivamente, Eduardo, nosotros estamos muy claros de eso, y quiero comentarle que hoy por hoy esa es una de las apuestas que tenemos. Como parte del trabajo que desarrollamos como Dirección General de Protección Civil, como ente rector de la Protección Civil en El Salvador, estamos trabajando un plan que esperamos a la brevedad posible presentarlo, un plan de reducción de riesgo de desastre, que se está desarrollando con la participación de todos los actores sociales de El Salvador. Todos aquellos que de forma, digamos, directa o indirecta tienen algo que ver con la gestión para la reducción de riesgo de desastre.
en el año 2015, Eduardo, El Salvador suscribió un acuerdo macro, un acuerdo global denominado Marco de Sendai 2015-2030, que entre otras cosas supone que en 15 años nosotros deberíamos haber cumplido al menos 5 metas. La primera de ellas, la relacionada con el conocimiento del riesgo, es decir, análisis de riesgos que nos permitan cuantificar el riesgo, identificar dónde nos puede afectar más, etc. La segunda, trabajar en planes prospectivos del riesgo, es decir, no solamente ser reactivos. La tercera meta, que nosotros ahora mismo también estamos incluyendo, el hecho de reducir el riesgo como tal, es decir, obras grises y obras estructurales y no estructurales que permitan generar esa cultura del riesgo. La otra, pues todo lo que ya estamos haciendo, responder ante los eventos. Y una muy importante denominada gobernanza del riesgo, es decir, generar los espacios para que, como usted decía, niños, jóvenes, adultos, todos aquellos que ponen un pie en una universidad, en la educación primaria, secundaria, en la educación media, tengan la oportunidad de conocer qué es el riesgo, cómo podemos reducirlo, cómo podemos trabajarlo. Muy bien, y todos debemos trabajar en ello. Director, gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, Eduardo, gracias a ustedes por la invitación. Estamos siempre a la orden y gracias por la oportunidad que nos dan de poder venir y comentarle a la población salvadoreña lo relativo a la protección civil, pues, y a la gestión para la reducción de riesgo de desastre. Muchas gracias a los que hoy nos han acompañado también. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen y su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.